único constante en esta vida es el cambio, pero genera mucho miedo cada vez que nos enfrentamos a ese cambio. Así que sin duda lo más importante es sabernos reinventar. El día de hoy está con nosotros una mujer que se ha reinventado constantemente como un camaleón desde chiquita. Pero si quieren ver este programa antes, los invito a suscribirse al canal de WIP. Es facilísimo, solamente háganle clic a la campanita que está aquí y comenzamos. Y ya está con nosotros una mujer que se ha reinventado siempre, que ha abrazado el cambio. Cuando muchos se aferran a las cosas, Mónica abraza el cambio. Mónica Garza está con nosotros. Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, chicas, por la Garza. invitación. Qué padre estar en esta sala con ustedes. Pero es Gracias. que si alguien Bienvenida. se sabe reinventar y no le da miedo nada, eres tú. No, sí me da miedo. Lo que pasa es que luego no me queda más remedio. Entonces, de repente, cuando te encuentro... A ver, lo dijiste tú perfectamente en la presentación. ¿Por qué nos dará tanto miedo cambiar cuando lo único que tienes seguro en la vida es que lo que tengas, bueno o malo, va a pasar? ¿Cuándo fue cuando tú aprendiste a que tenías que cambiar para alguna situación complicada en tu vida? ¿Lo tienes claro? Muy chiquita porque yo por el trabajo de mi papá, por el divorcio de mis papás, toda mi infancia y primera adolescencia, tuve que pasarme mudando de casa, cambié de país, cambié de ciudades, o sea, desde muy chiquita cambiaba mucho. Entonces, tuve que generar una capacidad de adaptación como forma de sobrevivencia. Entonces, para mí, el cambio desde muy niña ha sido lo normal. Lo que para mí me ha costado más trabajo sostener es cuando algo permanece en el mismo lugar mucho tiempo. Ok. No sé cómo permanecer ahí yo, porque siempre estoy acostumbrada a esto se va a mover del lugar. Y inevitablemente las cosas se mueven del lugar. Y eso es algo con lo que he tenido que trabajar mucho y es algo con lo que he tenido que lidiar mucho también como uno de mis defectos. Porque yo misma... independientemente de mi personalidad que es acelerada, hiperactiva y todo el día estoy inventando cosas, independientemente Intensa, de eso, yo pero eso sé, es un halago. soy muy intensa, claro, y yo sé que viene de ahí, o sea, viene de esa huella de la infancia, donde yo de lo que más me acuerdo es de las mudanzas. Me acuerdo muy bien del olor de las casas nuevas, o sea, no porque la casa fuera nueva, sino es un nuevo sitio a donde llegas, o a donde te mudas. O sea, cuando a mí llegaban y yo empezaba a ver que mi mamá empezaba a meter mi ropa en una maleta porque ya nos íbamos otra vez. Pero tú cuentas, por ejemplo, Ya era que lo llegas normal. de Canadá, te fuiste a estudiar un tiempo a Canadá y que cuando regresas ya estaban divorciados tus papás, que nunca te explicaron Separados, nadie me explicó nada. nada. Y que te O sea, dijeron, vas a otra casa sí. y llegas de repente, ni siquiera te pudiste despedir de tu antigua casa. de nadie, ni de mi papá, y además lo dejé de ver 2 años. O sea, imagínate que a mí me suben un avión y me dice mi mamá, te vas un mes a Canadá, me fui incluso con unos compañeritos de la escuela, y te vas de intercambio. Además llegué con una familia, fíjate qué loco, nunca había caído en eso hasta hoy. Iba yo con una familia, estos famosos intercambios que llegas con familia. Llegué con una familia que ya de pronto, pues ellos eran como mis papás y me acuerdo que estuve un primer mes, pues muy contenta, sin tener idea de lo que estaba pasando en México. En México mis papás se estaban separando y yo no estaba enterada. Tenía yo 13 años, 12, 13 años. Y me acuerdo que de repente llama mi mamá por teléfono, habla con Lorna, la señora que me recibió en su casa allá. Y de repente me pasa Lorna, mi mamá, y mi mamá me dice, ¿no te gustaría quedarte otro mes? Porque yo iba en intercambio un mes. Y yo dije, ay, pues me la estaba pasando bomba. Y dije, ay, sí me gustaría quedarme otro mes. Perfecto. Entonces yo dije, qué raro, o sea, nadie me extraña en mi casa, ¿no? Y cuando regreso, me bajo del avión, veo que me están esperando Maritere, mi hermana mayor, y mi mamá, y de repente sin decir, hasta me acuerdo hasta de la maleta roja que llevaba, o sea, me acuerdo que me llevan al coche, se sube mi hermana adelante, mi mamá manejando, y por el retrovisor, yo iba atrás, por el retrovisor mi mamá me dice,
ya no vamos a la misma casa donde vivíamos, ya no vivimos con tu papá. Fin de la conversación. ¿No preguntaste nada? Nada. O sea, me quedé, porque además yo tenía una relación con mi papá súper cercana. O sea, fue algo como violentísimo, pero hoy como adulto entiendo, y a sabiendas ya de la historia. A ver, yo sabía la historia, ¿no? A veces uno cree que a los niños uno los engaña, a los niños nos damos cuenta de todo lo que pasa, por muy silencioso que intente ser. Pero entonces, pues nada, llegué a esta casa nueva, en una colonia nueva, en una situación completamente diferente, así de, y este es tu cuarto, y esta es la sala, y este es el comedor, y yo, o sea, sí fue como, pero también mi mamá por su parte, creo que fue un acto de enorme valentía en ese momento haberlo hecho así, hoy la entiendo, y también era una forma de sobrevivencia para ella, que esa es otra parte que también hay que considerar. Entonces, ¿qué te queda a ti como niña con las herramientas que tienes sobrevivir? Es que la segunda vez que lo dices se me llama la atención. Yo lo entiendo. ¿Realmente lo entendiste? ¿Lo entiendes de corazón o lo Sí. trabajaste? ¿O lo tuviste Las que dos. trabajar no sé, en muchas ocasiones? ¿O cómo te pudo haber afectado en tus Muchísimo. relaciones? Sí lo entendí porque mis papás no se llevaban bien y era una relación muy complicada. Ujú. Entonces, entendí que tarde o temprano eso iba a decantar en una separación, o al menos la separación no me sorprendió, Ok. porque yo veía lo que estaba pasando, ¿no? Sí lo tuve que trabajar porque yo dejé de ver a ver, en mi familia, yo vengo de una familia donde nada se habla. O sea, es decir, hoy no te vuelvo a ver 2 años, y 2 años después, como me pasó con mi papá, llegó mi hermana y me dijo, mañana en la noche vamos a ir a cenar con mi papá. Yo tenía 2 años de no saber nada de mi papá. ¿Y qué de te no dijo hablar cuando con te mi vio, papá. mijita? Te Ni por extrañé. teléfono ni nada. Me saludó como si nos hubiéramos visto ayer. Qué fuerte. Estábamos sentados en la mesa de este restaurante, nunca lo olvidaré, Le Moustache, que no hay nada Ah, más claro. ochentero que ese restaurante en la zona rosa, que era elegantísimo en esa época. Y estábamos sentados mi hermano, mi hermana y yo con mi papá. Nos saludamos y empezamos a hablar de la cotidianidad. Aquí no ha pasado nada. Esa es la familia de la que yo vengo. Y no O sea, acabas resolviendo nada, porque cuando niegas, no cuando está- vienes de una familia negadora, no, no entiendes y nada. además luego me fue del nabo, porque entonces una Claro. vez reintegrándonos, digamos, a esta relación con mi papá, Pero espérame tanto, ¿qué le pasó a tu papá en estos 2 años? ¿Por qué no estuvo cerca? no sé, o sea, nunca, y tampoco lo pregunté. O sea, sé que mi papá no nos quiso buscar en ese tiempo porque las cosas estaban muy complicadas, mis papás estaban peleando, no nada más dineros, estaban peleando mi custodia. Qué fuerte. Y eso era muy fuerte para mi mamá. Una custodia que mi mamá perdió ¿Cómo crees? y yo nunca lo supe. Porque tu papá era poderosísimo, chula. Yo nunca lo supe hasta hace 10 años, que en una charla mi hermana mayor me dijo, es que mi mamá se volvía loca, porque yo decía, es que mi mamá era histérica y cada vez que yo me iba a quedar con mi papá un fin de semana se volvía loca. Me decía, claro, se volvía. Y un día mi hermana me dijo, claro, se volvía loca, porque lo que tú no sabes es que mi mamá perdió tu custodia. Y cada vez que tú te ibas, ella se moría del terror, que no fueras a regresar. Mi papá tenía el derecho de decirse Sí, que claro. conmigo. Nunca lo hizo. O sea, mi papá nunca, o sea, si la peleó, la ganó, o más bien mi mamá la perdió, pero mi papá nunca dijo, me la llevo. quedo. O sea, él no quería llevar. Eso es una cosa súper dura. Digo, yo hoy a mis 2 papás los entiendo, les perdono todo lo que tenga que perdonarles, pero la realidad es que eso lo estaba haciendo mi papá para joderla a ella, Claro, no por porque supuesto. quisiera que la niña se fuera a vivir con él. De hecho, el día que me fui a vivir con él casi no sabía qué hacer conmigo. Es que era una O sea, bolsa de Reto- poder, está cañón. Claro. Retomando lo que estaba diciendo, que vienes de una familia que no habla las cosas, ¿tú aprendiste a hacer lo mismo? No, ¿O tú yo soy, aprendiste a dar las yo cosas? soy obsesivamente, necesito hablar las cosas. O sea, para mí, cuando alguien no me habla o me deja de hablar o no quiero hablar del tema, o lo recibo como una agresión muy fuerte, precisamente por la huella que yo tengo y lo mucho que me lastimó. Porque pudo haber ¿no? sido al revés, ¿no? Pudiste haber Sí, aprendido el yo mismo aprender patrón. aquí no pasa Sí, nada. aquí no pasa nada, y vamos exactamente. a jugar a la familia. Yo siempre recurro como ejemplo a este libro de Carlos Fuentes, Todas las familias felices, ¿no? Ujú.
que habla de en la fotografía familiar Sí, es todos son así. guapos, perfectos, Sí. felices, y cuando te pones o sea, y escarbas en la historia de esa familia y todo está roto. Todo está roto. Entonces, no, al contrario. Además, yo empecé a ir a terapia muy chiquita. O sea, yo empecé, cuando me dices, ¿te afectó? Sí, sí, claro, me afectó y me afectó de muchas maneras. O sea, una de las formas en que mi psique y mi cuerpo protestó fue con los desórdenes alimenticios. Entonces, eso me lleva a mí a terapia muy chiquita, porque empiezo con... ¿A qué edad? ¿Pero qué pasó? como- ¿Dejaste de como comer? ¿Qué 14 pasó? años. Sí. Cuando eso no O se sea, usaba tanto, perdón que, o sea, que lo diga, bueno, que lo interrumpa. empezaba. No se- Empezaba el tema de la anorexia. y ajá. llevarte a terapia. O sea, por lo menos en mi caso personal, a mí dijeron, va, mis papás se separaron y jamás se les ocurrió. Ah, bueno, a mí no me llevaron a terapia Mm. porque el divorcio de mis papás. Fue por el tema de Para la nada. alimentación. Eso fue por el tema de la bajada de peso y la misma doctora que yo había ido a ver para bajar de peso, cuando nota que algo no está bien, me dice, no estás bien. ¿Pero Mónica, qué fue? ¿Una nutrióloga? ¿Qué fue? Era una nutrióloga, pero en aquella época, o sea, estamos hablando de finales de los 80, Claro. 89, donde las anfetaminas te las vendían en la farmacia sin receta, sin Claro, que nada. había una clínica de gotitas, o sea... Claro, entonces, la doctora cuando yo ya, a ver, yo con yo mido 1,64 y llegué a pesar 41 kilos. No, sí que Entonces, nada. cuando llego a ese nivel, ella dice, es que, ¿por qué quieres bajar más de peso? Y yo quería bajar más y más y más y más. Y entonces viene esta distorsión en el espejo, ¿no? Claro. Donde todo mundo te dice que te ves flaquísima y tú no te ves No estás flaquísima. flaquísima. Y además estás cómoda con ese sin parar bajar de peso, Sí. ¿no? Y es una manera en la que estás protestando todas las emociones que te estás comiendo Claro. o que no te estás comiendo, o que no claro. estás asimilando. Exacto. ¿No? Entonces sí, y esa fue, yo creo que más que lo otro, o sea, el tema de hablar, yo nunca he tenido problema con sentarme y enfrentarlos. Sin embargo, con lo otro fue con lo que sí tuve que luchar muchos más Es que, Moni, yo te años, agradezco ¿no? que estés compartiendo esto con nosotros porque es algo de lo que nunca habías hablado. Creo yo Sí. por lo pronto nunca te había escuchado con un tema de desórdenes alimenticios y es súper No, sí. importante para la gente que Por nos está supuesto, viendo. no, y por eso lo hago. A ver, yo creo que no debemos de satanizar ningún tema. Y creo que hay que normalizar Totalmente. que la gente pueda sentirse mal, que la gente se vea vulnerada en su físico y en su mente y que tiene que pedir ayuda. O sea, no eres rara porque te sientes mal y porque al comerte tus emociones, tu cuerpo lo avienta de distintas formas. Es que tienes que sacarlo también de algún lado, ¿no? O sea, yo Claro. creo que también hasta cierto punto es como un poco sano. No quiero usar la palabra sana porque no es la correcta, pero sí tu cuerpo tiene que sacar las emociones de alguna forma, Sí, de la que sea. la saca. Dejando de comer Sí. o de la forma que sea, porque si no te enfermas peor. Totalmente de acuerdo. Oye, yo te quiero preguntar algo porque hace rato dijiste algo que me llamó muchísimo la atención. Evidentemente, muchos cambios en tu vida, ¿no? ¿Te aburre la paz? O sea, no, de verdad. O sea, ¿te aburre la paz? Igual, no sé, te estoy inventando. Llevas mucho tiempo con una persona, mucho tiempo en un trabajo, mucho tiempo en una comida y dices, puta, necesito otra cosa. O sea, ¿qué pasa internamente cuando todo está en armonía? A ver, yo siempre vivo en una armonía caótica. A ver, defíneme una armonía caótica. Sí, por ejemplo, he cambiado o sea, he hecho muchos tipos de programas, he hecho muchas cosas en la televisión, pero llevo 26 años en la misma televisora. Entonces, es una forma pero Ok. claro, de repente digo, ya llevo 5 años haciendo esto, ya como que quiero hacer otra cosa, y me empiezo a mover del lugar y empiezo a inventar cosas. He tenido la gran fortuna de que alguien abraza mis ideas y las hace oportunidades, ¿no? Pero sí, de alguna manera como te digo, tengo que estar cambiando. Yo a mi vez en mi vida adulta, por ejemplo, ahorita es la primera vez en mi vida que cumplo 10 años viviendo en la misma casa. Entonces, Es un dato fuerte, ¿eh? fuerte. Es la primera vez en mi vida que tengo 10 años viviendo en la misma casa. Y entonces hace unos meses
empecé obsesivamente. Ya te querías cambiar. Me tengo que cambiar de casa. Porque Entonces, llevas muchísimo tiempo pero aquí. ¿por qué te tienes que cambiar? Claro. O sea, nadie te está corriendo, es tu casa, ya la redecoraste. Como me decía Matilda, mi hija me dice, siempre que acabas de remodelar la casa, vuelves a empezar. O sea, eso es una cosa, por ejemplo, estoy todo el tiempo cambiando y ya le puse la pared, no sé cómo, al comedor y ahora ya cambié mi recámara y ahora todo el tiempo necesito estar. Y entonces empecé obsesivamente hasta que algo en la vida me dijo, me hizo como ver con claridad que no tenía que cambiarme. ¿Y qué se siente? Y que es un ejercicio interesante. O sea, es un ejercicio interesante. Y entonces, hace justo poco tomé la decisión de decir, no voy a cambiar de casa. O sea, no tengo que. ¿Por qué tengo que? Pues porque ya se cumplió un ciclo de 10 años, ya son demasiados años con la misma casa. No, es como si yo te dijera, digo, yo solita siempre me burlo cuando alguien me dice, tengo 15 años de casada, yo me burlo, digo, ay, yo no junto 15 años casada, Mira, ni juntando yo los después- 3 no. matrimonios. O sea, que me encanta de Mónica Garza, pero además de todo, Perfecto, ya llevas 3 matrimonios. ¡Tres! escucha esta historia, Julia, pero además de todo, le ejemplifica. Ok. Llega el lunes a trabajar, me la encuentro ahí en Azteca en maquillaje. Yo, ¿cómo estás, Moni? ¿Cómo te fue el fin de semana? Me fue increíble, me casé. Yo, ¿cómo que te casaste? Me dice, claro, yo primero me caso y luego los conozco. Exacto, yo creo que acá y lo platicamos, ¿no? No es una mala idea. No, oye, no fue una broma, evidentemente. Evidentemente Pero, es una pero broma. casi sí, o sea, siempre las veces. Bueno, lo que pasa es Pero que tu primer esposo te la casas última chiquitita a vez, los 18 chiquitita, años bueno, y te pero cambia es la que vida. me caso, ahí sí, y siempre lo digo, lo que pasa es que me caso muy chiquita para salirme de mi casa. Y él era la oportunidad perfecta. Primero porque era un chavo increíble, guapísimo, inteligente. Y me daba una oportunidad no solo de irme de mi casa, de irme del país. ¿Qué edad tenías? 19 años. 19 años. Entonces, nos vamos a vivir a París 2 años. Y y pues eso me vino muy bien. Yo lo único que digo es que luego, ya cuando nos regresamos, pues se acabó el viaje a París, se acabó el matrimonio. Pero siempre dices Y ahora que con mi marido ya se me acabó el viaje Pero a París. siempre dices que fue un tipazo, que fue tipazo. el primer Yo hombre que he te enseñó a tenido- trabajar, que te estructuró. Sí, fíjate que sí. Totalmente. O sea, porque era muy joven él. O sea, yo tenía 19, el 25. O sea, nosotras tenemos hijos de 20. O sea, yo tengo una hija de 26 años. Tú tienes. ¿Es el padre un de hijo tu hija? No. Ah, es ok. mi primer marido. No, Ah, con ok. él duré 3 años casada. Nada más. El papá de mi hija es mi segundo Ajá. matrimonio. Y que es otro personaje que fue muy importante y para bien. O sea, a ver, a mí siempre me ha ido bien. es Ya has decir, tenido, y sigues teniendo una muy buena relación con él. muy bueno. Pues tenemos una hija. O sea, digo, yo entiendo que a veces es complicado con los divorcios. Yo siempre le he apostado a que Pedro y yo tenemos que ser un equipo. O sea, el papá de Matilda y yo tenemos que ser un equipo porque tenemos una hija juntos. Entonces, el problema que sea que tengamos, más vale que lo arreglemos, sí o sí. O sea, para mí no hay opción. Totalmente. toda la Y yo razón. también ¿No? creo que cada persona que se cruza en tu vida, para bien y para mal, es para dejarte algo. Sí. Y hoy el tema son los cambios. Sí. Pedro y Matilda, cada uno, ¿en qué te ayudaron a cambiar en tu vida que lo sigues aplicando o sigues siendo hoy misma? El papá de mi hija es un hombre que sale de la caja en todo sentido. Y cuando yo lo conocí fue justamente lo que me enamoró de él, porque era un hombre completamente diferente a todo lo que yo había conocido, muy culto, muy cercano al arte, pero desde otro lugar, productor, director. Toda tu onda intelectual. No, porque esa no era mi onda. Él me metió Pero en tú esa sí onda. eres una mujer muy creativa, intelectual, Sí, pero desde curiosa. otro lado, sí, pero Ok. desde otro lado. Pero a la vez, pues un hombre con un mundo interior complejo, muy complicado de entender. Era un reto siempre para mí. Y bueno, y Matilda, por otro lado, pues también ha sido una hija maravillosa. Hoy tenemos una relación increíble, pero no siempre fue así. Pero ha sido tu gran maestra. Es mi gran reto. O sea, Matilda desde el día 1 ¿Por fue qué? un gran reto para mí. A ver, yo no fui esta que nació para ser mamá. Ah, Por la ejemplo, colita, pero esto el es uniforme, ajá. algo que he hablado con mi hija. O sea,
yo soy una mamá que yo digo, soy una madre muy imperfecta, pero bueno, pues es la mamá que a Matilda le tocó, Claro. ni modo. Y Matilda, por su parte, ha sido una hija que me ha implicado muchos retos. Yo no creo que tú seas una mamá muy imperfecta, Moni. Muy. No, yo que te conozco no creo. Difiero Pero contigo. tampoco hay mamás No perfectas. existen mamás No perfectas. existen mamás más bien. perfectas. Exacto. Exacto. Uno hace lo que puede y con uno lo va que tiene. aprendiendo en el Perfecta, te camino. tengo una noticia. Ay, No te tengo existe. malas noticias. No, pero además uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Claro. Esa es la Exacto. verdad. Y entonces, cuando, o sea, Matilda, también te digo, implicó un reto de, pues de muchas cosas, porque también desde chiquita era una niña diferente. O sea, era una niña diferente. Era una niña que todo el tiempo estaba dibujando, era una niña que se vestía diferente, que pensaba diferente, que se aproximaba a la vida. Con una vida de interior manera muy fuerte y muy profunda. Sí, claro, y muy, para mí difícil de, a veces no era para mí tan fácil identificar qué estaba pasando ahí. Era más cercana a su papá que a mí en ese momento. Tenías otras expectativas No, de lo que cual querías está como bien. hija. Oye, yo tenía unos papás súper convencionales y yo con toda esta historia que les he contado, yo era mucho más cercana a mi papá que a mi mamá. O sea, quien viviera la vida que yo viví con la separación de mis papás, lo más fácil era agarrar partido con tu mamá. Pues el que no se Claro. portó muy bien fue mi papá. Y sin embargo yo tenía empatía más con mi papá a pesar de todo, porque nos parecíamos mucho, éramos idénticos. Y mi mamá y yo éramos un choque de trenes permanente. Y también nos parecíamos mucho por lo mismo. Lo que te y choca, Matilda te y yo checa. somos idénticas. O sea, ahí donde la ven, que la gente dice, no, ¿cómo vas a ser tú idéntica si tu hija es completamente diferente y es toda alternativa y le encantan los tatuajes y está toda tatuada y tú cero? Bueno, Matilda y yo somos idénticas. Y nos llevamos, sabemos hoy que precisamente en nuestras similitudes están nuestras grandes diferencias, cuando tenemos una discusión, pero hoy la relación ha mutado hacia otro lugar y las dos ya entendiendo nuestras propias limitaciones como hija y como mamá. Y yo a la vez entendiéndola a ella como una hija hiperrebelde que fui yo también. Porque de repente a una se le olvida, Claro, ¿no? por O sea, supuesto. a una se le olvida de repente, qué barbaridad, son ¿De las 5 dónde de la salió mañana, esta? Matilda no ha llegado. Mira cómo vienes, bebiste. Ya sabes A cuando ver, dices, Garza, pues, cuéntanos por qué hay barrotes en tu escuela, en el Liceo Franco ay, mexicano. sí es cierto. Pero a uno se le olvida Claro. que uno se iba de reventón, llegaba a las 6 de la mañana, cuando bien le iba Pero a tus dinos por qué había papás. barrotes. Porque ¿Por qué había cambiaste. barrotes en esa Pero escuela? el cambio. El cambio. Y lo que pasa es que empiezas a relacionarte desde dos adultos. Ya no es la mamá y el hijo chico, sino ya se vuelven dos adultos que Sí. puedes dialogar, hay mayor entendimiento, madurez, trabajo personal de cada uno. Y entonces sí la relación cambia absolutamente Sí. a estas edades. Claro, fíjate que en eso yo sí tenía unos papás un poco, no eran tan autoritarios, pero eran la ley. O sea, mi mamá con una mirada Ya te decía todo. O sea, te controlaba. Y mi papá, puta, ni se diga. Yo a Matilda la podía ver de las formas que tú quieras, que le daba igual, le daba la media vuelta y se iba. Fue muy rebelde desde niña, me confrontó mucho desde niña. Me decía, argumentame. Yo le decía, es que no puedes subir con tu novio, hace cuenta. Claro, que de repente claro. Y me decía, pero dame argumentos a los 15 años, dame Oye, argumentos. Pero no te daba orgullo ¿Por qué lo tener digo yo? una hija que te pide argumentos. Me parece perfecto. Imagínate una hija que te diga todo, sí, mamá, sin mamá. Pues pero no, ¿por porque, qué? porque te voy a decir, porque yo fui educada, o sea, a ver, Ah, yo vengo claro. del norte, yo vengo de Reynosa, yo vengo donde aquí se hace porque soy tu padre o porque soy tu madre. Porque ¿no? lo O digo sea, yo. Y porque lo digo yo, y aquí yo soy la ley, y así crecí yo, pero ella no, y su papá no la educó así tampoco. Pero O sea, no te hubiera gustado a ti argumentar, vamos a regresar a tu pasado, a tu infancia. Si hubieras No. podido cambiar algo, ¿no te hubiera gustado argumentar? Oye, mamá, estás en el televisor, pero ¿dónde está mi papá? ¿Qué pasó? ¿Por qué me avisas así? ¿Por qué? O sea, ¿no te hubiera Es que gustado? lo que pasa es que yo no tenía esa opción. O sea, no era de si me hubiera gustado o no. En mi vida era así. Bueno, pero a veces aunque Las no tengas cosas son opciones, puedes así, desear algo. claro, pero pues no me lo cuestioné. O sea, Y no me te lo atreves, ¿no? cuestioné. Si llevas tantos años creciendo de una forma,
en eso, o sea, tampoco lo vas a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es como que estás acostumbrado a que es así y así va a ser y te callas. Esas habilidades las tienes después de haberte trabajado, cuando maduras, te haces adulto y empiezas a adquirir una personalidad no diferente, pero sí a lo mejor más fuerte, ¿no? No, y cuando tienes unos papás como más abiertos al diálogo, no era el caso de mis papás. Exacto. O sea, mis papás daban órdenes, no negociaban. O sea, a mí ya sí me tocó ser esta mamá que tienes que negociar con tu hijo un permiso. ¿Pero te hubiera gustado dar y órdenes dar- y ya? Claro. O sea, claro, pues si yo nací mi papá era, o sea, mis papás eran tiránicos en ese sentido. ¿Tienes permiso o no lo tienes? Que es más fácil No. educar desde ese lugar. Porque cuando entras a la yo negociación creo ya es que más eso- difícil, ¿no? Que se te van y vuelan. Yo creo que eso lo que te da no necesariamente es educación, quizá un sentido de la disciplina. Totalmente. Control. Totalmente. No control, sentido de Disciplina. la disciplina. Cuando es sí, cuando es no, y cuando hay algo que no se cuestiona, no se cuestiona. Yo a veces siento que hoy los chavos un poco están desbalagados porque hemos entrado demasiado en la psicología y Sí, no sí, se vaya sí, a sí, sí. traumar y Totalmente no de le acuerdo. puedes decir Un tal grito cosa y porque estuvo. vas a hacerle una huella Sí, sí, sí. que nunca va a poder borrar. O sea, perdón, la sociedad estaba mucho mejor cuando te daban una buena buena nalgada nalgada. en el momento oportuno, 100%. sin que fuera violento, o sea, no te no, golpeaban. qué maltrato. Te daban una nalgada y entendías perfecto y no lo volvías a hacer. Hoy, ¿qué va? O sea, bueno, yo me acuerdo que Matilda, cómo me daba risa eso, cuando yo empecé con Campañando, hace 5 versiones, ¿no? Me acuerdo que Matilda no tenía idea de qué era la FEPADE, pero pues es para los delitos electorales. Y me acuerdo que un día llegó y me dijo, te voy a denunciar con la FEPADE. Le dije, uy, pues elegiste el camino más largo, porque si por no darte permiso me vas a denunciar con la FEPADE, de entrada no es la fiscalía adecuada, ¿no? Pero me encanta, ella me Este, cayó perfecto. O sea, Sí. me encantó. Sí. Y pues sí, así ha sido. Siempre yo creo que el camino de la maternidad y la paternidad es un reto que no se acaba hasta que uno de los personajes se acaba. Y justamente hablando del cambio, te cambia la vida. Pero bueno, voy a cambiar de tema y quiero que me platiques de tu tercer matrimonio. No es mi tema más cómodo, no, porque creo que sí fue algo que nos pudimos evitar los dos. Ok. Creo que entramos ambos en esa relación con ganas de hacer algo, con ganas de que fuera para siempre. Nos equivocamos y fue muy doloroso para los dos, cada quien desde sus trincheras y desde su lugar. Entonces, sí es un tema con el que no estoy, o sea, no estoy cómoda con esa parte de mi historia, pero no es que esté mal. Pero Claro. está, No es está muy que- padre que lo digas, porque además de todo el tema de hoy es cómo reinventarte y cómo cambiar. Sí. Y bueno, esa página la pasaste de volada. No, Eso es lo que todo Hacia el mundo afuera. cree. Pero, Es ¿cuánto lo que duraste de todo el mundo casada? cree. ¿Cuánto 5 duraste? años. 5 años. Ay, no, fue pues más sí, tiempo sí, de lo que yo me sí. No, imaginé. más, fue 6 años. Fue mi matrimonio más largo. Ah, sí fue. Sí, yo creo que esa es la parte que a mí un poco por eso se me complica. Yo soy la primera siempre en decir, si no te sientes cómodo en un lugar, si no estás seguro de que ahí es, salte, porque lo único en la vida, tú puedes ser la persona más poderosa del mundo y más rica del mundo. Lo único que no puedes comprar es el tiempo. Entonces, procura no perderlo. ¿Pero hasta dónde? O ¿Dónde está la perderlo rayita? es que eso es lo complicado. Entonces, Wow. yo siempre pienso que Sergio y yo nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado casándonos muy pronto. Ok. O sea, yo se lo dije al año. Yo le dije, nos equivocamos. O sea, esto no tenía que ser. Podemos en este momento Recalcular. Sí, sí, sí. recalcular, exacto. Y él intentó muchísimo que no recalculáramos. Yo creo que él nunca se había casado. Y no solo eso, solo fue a peor, a peor, a peor. Y en escenarios que nos pudimos haber evitado. Y ya, pero bueno, al final del día, cada quien agarró su camino, cada quien hoy tiene su vida rehecha a como pudiste, ¿no?
que si le di la vuelta a la página, yo nunca soy esa persona que se deprime y se queda abajo de las sábanas llorando. Esa no soy yo, lo cual no significa Que no duela. Que no que estés no duela deprimida. y que no esté deprimida. Por supuesto. O sea, pasé momentos súper complicados luego de esa separación. Y porque además luego pasa esta clásica historia que te vienes a enterar de muchas cosas Sí. que estaban en tu realidad, Que no sabías. que no sabías, y ahí estaban, las tocabas, dormías con ella. Y te encabronas. ¿Me entiendes? Y pues sobre todo es difícil que lo aceptes. Claro. ¿No? Entonces, sí pasé momentos muy difíciles, pero no me di tiempo nunca de sentarme y decir, solo me voy a dedicar un año a llorar porque, pobre de mí, qué desgracia. No, porque tampoco es mi personalidad. Y yo respeto muchísimo a quien lo hace, me parece que se vale, se debe. Si eso te hace sentir, o sea, si lo que necesitas es sentarte a llorar un año, siéntate a llorar un año. Hay a quienes nos funciona distinto, nuestros mecanismos de defensa son el trabajo, son el ejercicio, son otras cosas. Justo, ¿cómo se le hace? Porque hay muchísimas mujeres que hemos o que han pasado por este mismo proceso de un divorcio, un rompimiento, muchísimo dolor, y de pronto se victimizan y abrazan el dolor muchísimo tiempo. Y hay, o habemos otras que lo abrazan como tú y dices, ok, voy a llorar una semana, no me voy a bañar, me voy a quedar en la cama, me voy a deprimir, pero a la semana, un día, me pongo el pinche tacón y voy a la vida. Sí. ¿Qué se necesita para tener esta fuerza? Independientemente de que sabes que la vida pasa y que tienes que aprovechar cada momento, porque hay muchísimas mujeres que están conectando con nosotros en este momento que no saben de dónde agarrarse para tomar o retomar esta fuerza y seguir caminando. Yo creo que no hay recetas. Yo creo que esto de la fuerza también es algo que se aprende. Nadie es suficientemente fuerte ni tampoco demasiado débil. A veces sacas fuerzas, no sabes ni de dónde. Yo siempre digo que eso es las mamás, por ejemplo. Cuando eres mamá y de repente estás enfrentada a un escenario durísimo con un hijo o con una hija y te encuentras en un área de urgencias en el hospital y tal, si se fijan, la que toma las decisiones es la mamá. Sí. El papá está hecho un Sí. bonche de nervios, no sé. Y los hombres son maravillosos para tomar decisiones en otras circunstancias, pero en esas circunstancias donde lo que se necesita es temple, eso sí caracteriza al género femenino. Entonces yo creo que no hay recetas para eso. Esta fortaleza o este mecanismo de sobrevivencia, naces con él o no y aprendes a desarrollarlo, que es diferente, ¿no? Yo no recuerdo un día que haya dicho, ya acabé de llorar. No, yo lloro cuando tengo que llorar, y si tengo que llorar 6 meses seguido, lloro 6 meses seguido, muy pero no para mi probablemente, vida. Por lo que tú decías, igual, yo no lo logré percibir, pero igual y lloraste cuando terminó este tercer matrimonio. Pero Mónica Garza Pero yo lloré por una siempre- razón, te voy a decir. ¿Qué? O sea, a mí me dolió mucho. Hay una novela de Marguerite Yourcenar que siempre me ha como impresionado mucho su última frase, porque es una despedida, y la última frase de esta novelita dice, te pido perdón lo más humildemente posible, no por dejarte, sino por haberme quedado tanto tiempo. Dios de mi vida. Pero te quedaste, a lo que yo voy es que Mónica Eso Garza es lo que me dolió. llegaba, y Mónica Garza, en ese momento que le dedicó mucho tiempo a algo que no crees que valió Sí. la pena, nunca dejaste de trabajar y llegaste y empezaste, bueno, tu carrera laboral también ha sido muy cambiante Sí. y siempre creando y siempre inventando y siempre haciendo cosas. En este proceso estabas ahí. Sí, pero eso me salvó la vida. O sea, Lo que quiero retomar es lo que dijo, si estaba deprimida. Yo creo que a veces estar deprimida no significa que no seas funcional. O sea, por supuesto que hay depresiones que no te vuelven funcional y dejas de operar en la vida. Pero también hay gente que está con un dolor enorme y sigue operando y sigue funcionando y se levanta a trabajar y es buena mamá y está ahí con su dolor, que le tiene que durar lo que le tenga que durar, ¿no? Sí. O sea, Sí, claro. y a veces no lo vemos, pero no significa que la persona no esté sufriendo, ¿no? Sí, no, totalmente. Y para mí, por ejemplo, ese ha sido como mi mecanismo de defensa, es el trabajo siempre. O sea, yo me acuerdo perfectamente el día que
y esto sí para que vean, nunca lo he contado. Yo me acuerdo perfectamente el día que Sergio se fue de mi casa, que además se fue a vivir a otro lugar, a otro país. Y me acuerdo muy bien cómo nos despedimos, la hora que era. Él ni siquiera se iba a otra casa, se iba al aeropuerto con sus maletas. O sea, el día que salió de mi casa y salió de mi vida, salió del país. ¿Qué fue lo también. último que le dijiste? Nada, nos dimos un abrazo. Yo me acuerdo que lloré muchísimo. Lo vi irse de la habitación, porque yo estaba sentada en la cama, él vino, se acercó como diciendo, pues ya me voy. Ese es un momento bien difícil. Horrible. El de ahora sí ya me voy, ¿no? O sea, ahora sí ya me voy. Vino, se sentó, nos dimos un abrazo, nos hablamos, y ahí te das cuenta que ya tu vida, ¡pum! O sea, ya hay el quiebre, ¿no? O sea, la fractura está dada. Y me acuerdo muy bien que me sentí muy mal, lloré, me deprimí horrible, pero a las 5 de la tarde, que yo ya tenía junta para formar el noticiero del día siguiente, así me limpié las lágrimas. En ese momento todavía mi junta era presencial en el canal, en ADN 40. Todavía hacíamos una junta a las 5 o 5:30 de la tarde para formar el noticiero el día siguiente. Y me acuerdo que fue pues ya acabé de llorar porque tengo junta a las 5:30, literal, ¿eh? Y me fui a la junta y ordené y tal, y regresé, y todavía en la noche antes de dormir, viendo periódicos y a ver si había que agregar algo o tal, y tomé algo para dormir, porque yo dije, yo mañana me tengo que despertar, porque tengo que trabajar, y la vida tiene que seguir. Y estuve así un montón de tiempo, siguiendo adelante con esta disciplina que te enseña, o sea, que a mí me enseñó la educación, que me dieron mis papás, para bien o para mal. O sea, en eso mi papá era muy, o sea, cuando algo tenía que ser y no podía ser de otra manera, él era muy firme para decirme, me acordé ahorita mucho que en un viaje que hice con mis papás todavía juntos, mis papás tenían una boda, una cena, algo tenían, y yo me iba a quedar solita, yo tenía como 7 años. Me iba a quedar sola en la habitación y ellos se iban a la fiesta, cena, boda o lo que tuvieran, porque iban muy arregladísimos. Y yo empecé llore, y el berrinche, yo quiero ir. Y me acuerdo que mi papá me sentó, me agarró y me dijo, no va a ir, porque ya te hablan de usted, en el norte ya cuando la cosa es seria, te hablan de usted. Dice. No va a ir y va a parar de llorar ahorita. Se va a quedar a dormir, nosotros nos vamos a ir y usted se va a dormir, ¿entendió? Yo así como, sí. Ahí entendí que cuando algo tiene que ser y no puede ser de otra manera, lo tienes que aceptar. Pero viste a tu papá en ese momento, Sergio se había ido, tenías que pararte al noticiero a decirte, no va a llorar, se va a parar a trabajar. Claro, por supuesto. Y no era la primera vez que me pasaba, ¿eh? O sea, alguna vez me pasó una situación también personal, y yo llegué muy descompuesta al canal, y me acuerdo que me encontré a Horacio Villalobos, que es muy amigo mío. Me encontré a Horacio en el pasillo y me desmoroné y empecé llorar. Y le dije, es que me acaba de pasar esto y tal, y me dijo, a ver, vas al aire, si no me equivoco, en exactamente 25 minutos. Te vas y te retocas el maquillaje porque tú eres una profesional y esto es la televisión. Entonces, a mí la vida como que me ha puesto en ese lugar donde no hay tiempo para llorar, o el tiempo para llorar es el tiempo para llorar. Y ese no es el tiempo en el que tienes que trabajar. Yo te veo, Mónica, y te veo una mujer, te lo juro que se me cae la baba de escucharte. Siempre te he admirado mucho, no nada más te me haces hermosa por fuera, te me haces hermosa por dentro, pero tienes una brillantez, de verdad, te me haces una mujer brillante, me encanta cómo trabajas y demás. Pero todo esto que me has contado y que me ha conmovido profundamente, no porque en muchas cosas me siento identificada con tu papá, con tu historia, con tu amor, con el desamor. Evidentemente todas las mujeres nos conectamos de alguna manera contigo. Me conmueve mucho, pero todo esto ha hecho parte de ti. O sea, eres un rompecabezas de todos estos momentos que has tenido en la vida que han hecho a la mujer chingona que eres. Pero como evidentemente el tema es el cambio,
Si pudieras regresar a algún momento de tu vida para cambiar algún momento clave, ¿cuál hubiera sido y por qué? Yo creo que quizá pude haber evitado, porque también fue un arranque y fue un arranque de soberbia propio de una adolescente rebelde, que era rebeldísima. Bueno, creo que sigo siendo como adolescente rebelde hasta el día de hoy. Qué horror. Hay cosas en las que uno no crece nunca. Yo creo que nunca debí de haberme ido a vivir con mi papá. Nunca me había hecho esa pregunta. O sea, muchas veces me he preguntado, ¿de qué te arrepientes? Y siempre caes en pues de nada, la verdad, de nada. Sí. La verdad, yo creo que si yo no me hubiera ido a vivir con mi papá, no hubiera yo acelerado un crecimiento. Yo hubiera querido estudiar en otro lugar, yo hubiera querido, o sea, a lo mejor si me hubiera quedado con mi mamá, hubiera rescatado una serie de cosas que hubiera sido importante para mí y para mi formación tener con mi mamá. Irme con mi papá aceleró, porque hubo un momento en que me fui a vivir con mi papá y entonces caí, o sea, mi mamá efectivamente cayó en el drama de puta, o sea, de me la van a quitar, sí, me la quitaron. sí. Y no fue me la quitaron, yo me fui porque quise, mi mamá se volvió loca y tal, y un día yo quise regresar. Esa es de las mejores lecciones de vida que he tenido en mi vida. Cuando me voy a comer a casa de mi mamá y le digo, soy muy infeliz en casa de mi papá, me quiero regresar a vivir contigo, y mi mamá me dice, ¿me escucha? Y me dice, pues fíjate que no. Fíjate que cuando tú te fuiste me costó muchísimo trabajo superar eso y ya no tienes lugar en mi vida porque ya mi vida cambió. Entonces, arregla tus problemas como puedas, yo aquí estoy, soy tu mamá, siempre lo voy a hacer, cuentas conmigo, pero a mi casa no puedes regresar. Mocos. Bueno, Mocos, ese es ¿eh? aceptar el cambio y saber que el cambio y todas tus decisiones No. tienen consecuencias. Exactamente. Hacerte responsable Esa es la gran desde lección. chiquita que tus Exactamente. actos tienen consecuencias. Hacerte Mónica responsable, Garza, tomar ha sido responsabilidad. Ay, porque qué esa mujer la amo, la quiero, la admiro, Qué la admiro padre. profesionalmente. Ha sido camaleónica, ha pasado el espectáculo. Oye, pero a hablamos la de todo noticia. menos del cambio. Es que todo ha sido un cambio Todo es constante. cambio. Las quise meter al cambio, pero nadie me peló, Es que ¿eh, todo ha señor sido un cambio productor? absoluto. Claro. Mónica, hay que abrazar el cambio. Hay que abrazar el Muchísimas cambio gracias por y esto. la Y que vida. le dices a todas las mujeres, a todos los hombres que están enfrentando grandes cambios y que les está costando trabajo. Que no tengan miedo, que hay que hacer que la vida fluya, porque el universo es muy sabio y siempre uno termina en el lugar en el que le corresponde Eso. estar. Gracias, Mónica. Gracias. Gracias. Bravo.